Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cómo mejora la tecnología autónoma la gestión de bases de datos? Las bases de datos de autogestión son la, digamos, ola del futuro. Ofrecen una posibilidad fascinante para las organizaciones que deseen utilizar la mejor tecnología de bases de datos disponibles sin los problemas que supone ejecutar y utilizar esta tecnología. Las bases de datos de autogestión utilizan una tecnología basada en la nube y el machine learning para automatizar muchas de las tareas rutinarias necesarias para gestionar bases de datos como el ajuste, la seguridad, las copias de seguridad, las actualizaciones y otras tareas de gestión rutinarias. Al automatizar estas tediosas tareas, los administradores de bases de datos se quedan libres para realizar un trabajo más estratégico. Las funciones de autogestión, autoprotección y autorreparación de las bases de datos de autogestión están preparadas para revolucionar la forma de gestionar y proteger los datos de las empresas, lo que permite obtener ventajas de rendimiento, reducir costos y mejorar la seguridad. Y bueno, el futuro de las bases de datos y las bases de datos autónomas. La primera base de datos autónomas se anunció a finales del 2017 y muchos analistas independientes de la industria reconocieron rápidamente la tecnología y su impacto potencial en la informática. La perspectiva de IDC de febrero de 2018 elogió la tecnología de base de datos autónoma para hacer que el software empresarial sea más fácil de implementar, utilizar y administrar. Gracias al uso de la inteligencia artificial y el machine learning para proporcionar capacidades que requieren poca o ninguna intervención humana para gestionar el software. El informe de Kuppinger-Cole de enero del 2018 afirmaba que este enfoque tiene enormes beneficios potenciales, no solo para reducir la mano de obra y los costos para los clientes, sino para mejorar drásticamente las resistencias de las bases de datos, tanto frente a los errores humanos como frente a las actividades maliciosas, internas o externas. Cada base de datos también está diseñada para tener características de seguridad habilitadas de manera predeterminada, y parámetros relevantes configurados automáticamente de acuerdo con las mejores prácticas de seguridad actuales. Perdón. Ok. Y bueno, a partir de aquí vamos a entrar ya a los temas que refieren a esto de base de datos de dos. Lo anterior solamente fue un breve repaso. Ahora, ¿qué son las transacciones? Una transacción es un conjunto de operaciones que van a ser tratadas como única unidad. Estas transacciones deben cumplir cuatro propiedades fundamentales comúnmente conocidas como ACID: atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. Es una unidad única de trabajo. Si una transacción tiene éxito, todas las modificaciones de los datos realizadas durante la transacción se confirman y se convierten en una parte permanente de la base de datos. Si una transacción encuentra errores y debe cancelarse o revertirse, se borran todas las modificaciones de los datos. Es considerado como un grupo de una o varias instrucciones de base de datos totalmente confirmadas o totalmente revertidas. Cada transacción es atómica, coherente, aislada y durable. O sea, todos tienen que tener estas cuatro propiedades. Toda transacción, si se le quiere llamar así, tiene que tener estas cuatro propiedades. El principio y el final de las transacciones dependen de las configuraciones de autocommit y de las instrucciones tanto begin transaction, commit y rollback. Ahorita las vamos a ver. Bueno, entonces tenemos estas propiedades que se hacen llamar ACID: la atomicidad, la consistencia, aislamiento y durabilidad. Entonces empezamos con atomicidad. Dice, las operaciones que componen una transacción deben considerarse como una sola. Una transacción
es una unidad de trabajo en la que se produce una serie de operaciones entre las instrucciones begin transaction y end transaction de una aplicación. Una transacción se ejecuta exactamente una vez y tiene carácter atómico, o sea, de subdivisión. Es decir, el trabajo se realiza en su totalidad o no se realiza en ningún caso. Perdón, es que tengo un poquito de tos y estoy cerrando el micrófono. Las operaciones asociadas a una transacción comparten normalmente un objetivo común y son interdependientes. Si el sistema ejecutase únicamente una parte de las operaciones, podría poner en peligro el objetivo final de la transacción. La atomicidad elimina la posibilidad de procesar un subconjunto de operaciones. Es decir, si tú estás mandando una instrucción que vaya, que venga entre varias, si tú estás haciendo una solicitud, ¿sí? De una transacción, y esta tiene varias instrucciones que dependen tal vez una de la otra, y se llegase a solamente ejecutar la mitad de instrucciones o que no sea completamente toda la lógica de esa instrucción no sea adecuadamente tomada en cuenta, pues pudiera llevar a cabo ciertos errores que, que no convendrían, ¿no? Entonces, esto es lo que define la atomicidad, si esta instrucción o esta transacción más bien se realiza o no. O va todo o no va nada. Después tenemos la consistencia. Una operación nunca deberá dejar datos inconsistentes. Una transacción es una unidad de integridad porque mantiene la coherencia de los datos, transformando un estado coherente de datos en otro estado de datos igualmente coherente. Se requiere que los datos enlazados mediante una transacción se mantengan en términos de semántica. Una parte de la responsabilidad para mantener la coherencia recae en el programador de las aplicaciones que debe asegurarse de que ésta exija todas las restricciones de integridad conocidas. Perdón. Después tenemos el aislamiento. Los datos sucios deben de estar aislados y evitar que los usuarios utilicen información que aún no está confirmada o validada. El aislamiento requiere que parezca que cada transacción sea la única que manipula el almacén de datos, aunque se puedan estar ejecutando otras transacciones al mismo tiempo. Una transacción nunca debe ver las fases intermedias de otra transacción. Igual, pudiéramos recaer en errores en base a la semántica o tanto la lógica de diferentes instrucciones, pudiéramos ahí caer en errores. Las transacciones alcanzan el nivel máximo de aislamiento cuando se pueden serializar. En este nivel, los resultados obtenidos de un conjunto de transacciones concurrentes son idénticos a los obtenidos mediante la ejecución en serie de las transacciones. Como un alto grado de aislamiento pueden limitar el número de transacciones concurrentes, algunas aplicaciones reducen el nivel de aislamiento en el intercambio para mejorar el rendimiento. Y ya por último tenemos la durabilidad. Una vez completada la transacción, los datos actualizados ya serán permanentes y confirmados. Si una transacción se realiza satisfactoriamente, el sistema garantiza que sus actualizaciones se mantienen aunque el equipo falle inmediatamente después de la confirmación. El registro especializado permite que el procedimiento de reinicio del sistema complete las operaciones no finalizadas, garantizando la permanencia de la transacción. Entonces, estas son estas propiedades para que nosotros podamos tener una transacción como tal. Y bueno, así como todo, existen diversos tipos de transacciones. Pueden ser implícitas, explícitas, ámbitos de lote, etcétera, y las vamos a ver ahorita. Una transacción será implícita cuando el gestor de datos comienza una transacción automáticamente cada vez que se produce una actualización de datos, pero el que dicha transacción se confirme o se deshaga lo debe indicar el programador. Se inicia implícitamente una nueva transacción cuando se ha completado la anterior,
pero cada transacción se completa explícitamente con una instrucción commit o rollback. Las explícitas son las que ahora sí iniciamos nosotros a mano mediante instrucciones SQL. Los programadores son los que indican qué operaciones va a abarcar. Cada transacción se inicia explícitamente con la instrucción begin transaction y se termina explícitamente con una instrucción commit o rollback. También tenemos las transacciones de ámbito de lote. Una transacción implícita o explícita de Transact SQL que se inicia en una sesión de Mars, conjunto de resultados activos múltiples, que solo es aplicable a Mars, se convierte en una transacción de ámbito de lote. Si no se confirma o revierte una transacción de ámbito de lote cuando se complete el lote, SQL Server la revierte automáticamente. También tenemos transacciones de confirmación automática. El gestor de datos inicia una transacción automáticamente por cada operación que actualice datos. De este modo mantiene siempre la consistencia de la base de datos, aunque pueda generar ciertos bloqueos. Y bueno, ya por último, en base de datos vamos a ver estos comandos: begin transaction, rollback transaction y commit transaction. Hace ratito hablábamos del begin transaction, entonces creo que es súper obvio que este marca el punto de inicio de una transacción explícita. Representa un punto en el que los datos a los que hace referencia una conexión son lógica y físicamente coherentes. Si se producen errores, se pueden revertir todas las modificaciones realizadas en los datos después de un begin transaction para devolver los datos al estado conocido como de coherencia. Cada transacción dura hasta que se completa sin errores y se emite commit transaction para hacer que las modificaciones sean una parte permanente de la base de datos o hasta que se produzcan errores y se borren todas las modificaciones con la instrucción rollback transaction. Luego tenemos el commit transaction que marca el final de una transacción explícita o de confirmación automática. Recordemos que si no hacemos este commit, pudiéramos empezar con el rollback. Perdón. Esta instrucción hace que los cambios de transacción se confirmen permanentemente en la base de datos. La instrucción commit es idéntica al commit work, commit tran y commit transaction. Si la transacción que se ha confirmado era una transacción Transact SQL distribuida, commit transaction hace que MSDTC utilice el protocolo de confirmación en dos fases para confirmar los servidores involucrados en la transacción. Si una transacción local afecta a dos o más bases de datos de la misma instancia del motor de base de datos, la instancia utiliza una confirmación interna en dos fases para confirmar todas las bases de datos involucradas en la transacción. Y ya tenemos por último rollback. Revierte una transacción al principio de la misma. No se confirman cambios para la transacción en la base de datos. La instrucción rollback es idéntica a rollback work, rollback tran y rollback transaction. Una transacción no se puede revertir después de ejecutar una instrucción commit transaction, excepto cuando commit transaction está asociada a una transacción anidada incluida en la transacción que se revierte. En esta instancia, la transacción anidada se revierte, incluso se ha emitido una instrucción commit transaction para ella. Entonces, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Ya en la última clase vamos a ver 2, 3 detallitos más de esto. Con eso vamos a terminar. Denme chance de pasarme a la otra materia de administración de centros de cómputo. Dejen quito esto y comienzo con otra presentación.
Ok, chicos, vamos a ver este tema, ya es súper facilísimo. Vamos a hablar de la administración y organización física de los centros de cómputo. Les comentaba en cierto punto de que en cualquier centro de cómputo, para cualquier tipo de negocio, empresa, etcétera, se necesitan ciertos requerimientos físicos, ya que así como podemos guardar datos, bases de datos, un chorro de cosas, al nosotros perder esto, no es nada más como que, bueno, se perdió lo material, o sea, también se perdió toda esa información que eso representa, pues muchas horas de trabajo hombre, y bueno, lo ideal sería que no perdiéramos esto. Entonces, vamos a ver lo que sería la organización física de estos centros de cómputo. Vaya, un centro de cómputo es ya un área prioridad de muchas organizaciones y el saber administrarlo, tanto organizarlo de manera física, es de suma importancia para un mejor desempeño de la labor de los informáticos. Este tema muestra información acerca de los centros de cómputo de los departamentos que pueden o deben componer un centro de cómputo, de las funciones de cada uno de ellos que deberán realizar, así como su perfil profesional. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, selección del espacio físico. Como primer punto, la designación del edificio, área y espacio es de suma importancia para evitar peligros tanto por razones naturales, vecinos altamente contaminantes, facilidades de servicios públicos, etcétera. Es la energía eléctrica y tierra física fundamental para el buen funcionamiento de los equipos, la polarización de los contactos, acondicionar la corriente para evitar que la variación de voltaje degrade los componentes electrónicos o se lleguen a quemar los equipos por picos altos de voltaje, la protección en la continuidad de la operación con el uso de la fuente interrumpida de energía, etcétera. La iluminación y acústica son factores que proveen una mayor eficiencia y una operación confortable en el centro de cómputo. Algunas de las ventajas de construir piso falso en el centro de cómputo son la facilidad de distribuir el aire acondicionado como cámara plena para enfriamiento de los equipos, ocultar los ductos y cableados de instalación eléctrica, distribuir el cableado de señal de datos y telefonía, así como facilidad para cambios de distribución de los equipos y mantenimiento de los mismos. En un centro de cómputo donde existen una gran variedad de cables necesarios para el funcionamiento y comunicación de los procesadores con sus equipos periféricos, se requiere de los ductos y cableado de la señal de acuerdo a sus necesidades actuales y futuras, por lo que en esta guía vamos a mostrar algunas características. Permítame tantito. Perdón. Bueno, vamos a ver. Primero hay que hacer un análisis de riesgo. Eh, Propósitos y objetivos de un sistema de seguridad física, pues los tenemos para asegurar la capacidad de supervivencia de la organización ante eventos que pongan en peligro su existencia. Proteger y conservar los activos de organización de riesgos de desastres naturales o actos mal intencionados. Reducir la probabilidad de las pérdidas a un mínimo nivel aceptable, a un costo razonable y asegurar la adecuada recuperación. Asegurar que existen controles adecuados para las condiciones ambientales que reduzcan el riesgo por fallas o mal funcionamiento del equipo, del software, de los datos y de los medios de almacenamiento. Controlar el acceso de agentes de riesgo a la organización para minimizar la vulnerabilidad potencial. Factores que afectan la seguridad física. Los riesgos ambientales a los que está expuesta la organización son tan diversos como diferentes, sean las personas, las situaciones y los entornos. Por ello, no se realiza una valoración particularizada de estos riesgos, sino que estos se engloban en una tipología genérica dependiendo del agente causante del riesgo. El tipo de medidas de seguridad que se puedan tomar como factores ambientales dependerá de las modalidades de tecnología considerada y de dónde serán utilizadas. Las medidas de seguridad más apropiadas
para la tecnología que ha sido diseñada para viajar o para ser utilizada en el terreno serán muy diferentes a de aquella que es estática y se utiliza en ambientes solamente de oficina. En este punto solo se mencionan los factores que afectan a la seguridad física de una organización, pero más adelante se hablará de los controles a utilizar para disminuir estos riesgos. Entonces, factores ambientales que debemos considerar. A lo mejor esto es súper extremo o a lo mejor piensan que es un tanto más complejo, pero de verdad sí se tiene que tomar en cuenta porque he visto muchos centros de cómputo que no tienen ese tipo de seguridad. Incluso he visto unos que sí los tienen y la verdad es de que sí, sí han servido, por decir, alguna vez se, se, se estaban realizando unas maniobras para, ¿cómo se llama? Ah, ya se me fue el nombre, pero era algo así de incendios, ¿no? Era la prevención de riesgos y nos estaban dando un curso en una empresa en la que trabajé. Entonces, por X o Y, la persona que está encargada del cuarto de control, no sé si no se dio cuenta, si que la cafetera pues ya estaba en mal uso, ya lo sabíamos. Algo pasó que ese cable se llegó a calentar mucho, un cable que ya estaba muy mal. Y no, o sea, nunca tuvimos el cuidado de tirarlo. Entonces se llegó a calentar todo por completo. No, realmente, o sea, no nos explicamos qué fue lo que pasó, pero sí empezó un mini incendio en cuarto de control. Entonces, imagínate, a fin de cuentas, un cuarto de control es algo muy similar a un centro de cómputo. Había demasiadas computadoras que iban controlando todo un sistema, una parte de ahí de, de la industria. Y, y en ese incendio, o sea, empezó a agarrar papelería, ciertas cosas que a lo mejor no fueron de gravedad. Sin embargo, este cuarto de control contaba con todo, o sea, con todo lo necesario, desde unos pequeños aspersores que tenían así como polvo y el típico, ¿no? El extintor que se tenía ahí a la mano. Era un extintor de polvo químico seco, entonces, sin problemas, se pudo controlar el mini incendio y no pasó a mayor, o sea, fue una cosa muy curiosa que estábamos ahí con un simulacro, era un simulacro, se me fue la palabra simulacro. Era un simulacro y bueno, a final de cuentas sí sucedió un incendio real. Obviamente se nos regañó ahí al departamento por tener esa cafetera pues ya toda viejísima y que pues obviamente ocasionó ese conato de incendio. Entonces, tenemos que considerar todas las posibilidades, o sea, pensar en, digamos, lo peor para tener la mayor posibilidad de respuesta, ¿no? En este caso, tenemos los incendios, que es causado por el uso inadecuado de combustibles, inundaciones. A lo mejor aquí no tenemos tanto de eso, pero no sé, imagínate en los países asiáticos recientemente que hubo una explosión de un volcán submarino, pues se empezaron a los tsunamis, todo eso, o sea, y vuelvo a lo que les decía en un principio, si nosotros perdemos la computadora es como que, ay, bueno, pues compramos otra, pero ¿y qué onda con la información? Esos son detalles que sí tenemos que mantener con mucho cuidado. Igual los sismos digamos que es una de las cosas, de los problemas o factores ambientales más aleatorios que pudieran suceder. Al menos acá creo que en Tamaulipas no es muy común los sismos, pero imagínate gran parte de lo que es el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, que tiene aglomerados por allá las grandes empresas o los centros de varias empresas y tienen toda la información. En un sismo se les cae todo, ¿no? Entonces, hay que tener la visión de que si tenemos un centro de cómputo, tenemos equipos de cómputo que nos estén facilitando la vida en una organización, pues que a la hora que los perdamos, pues procuremos que sea lo menos posible. Y bueno, eso también, la humedad, se debe proveer de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado separado que se dedica al cuarto de computadoras para que
toda la temperatura del centro pues esté de cierta manera a una sola, ¿no? Que no esté variando y que pueda producirse la humedad, que esto pues va haciendo que se corroa por dentro, que se corrompa por dentro. Ahora, factores humanos. Aquí los factores humanos pues ya nos enfrentamos a varios, pero creo que estos sí son un poquito más eh, asequibles a la hora de que los podamos evitar, ¿no? Por decir, los robos, las computadoras sabemos que son posesiones valiosas y están expuestas de la misma manera que están expuestas las piezas de stock, incluso el dinero. Muchas empresas invierten millones de dólares en programas, archivos de información a los que dan menor protección de lo que le dan a la máquina de escribir o una calculadora. Y en general es pues un activo físico. Los actos vandálicos, eh, incluso actos vandálicos contra el sistema de red, todo esto relacionado pues al sabotaje, fraude, cada año millones de dólares son sustraídos de empresas y en muchas ocasiones las computadoras han sido utilizadas para dichos fines. A final de cuentas todo eso se puede resolver, digo, los robos, pues con una buena fuente de seguridad, ¿no? Ya sean cámaras, rejas, control de inventario, muchas cosas. A veces no podemos sufrir por la pérdida de una computadora en sí, pero ¿qué tal con los mouse, con los teclados? Pequeños, este, pequeñas partes del software que pues sí pueden ir quitando, ¿no? O sea, alguna memoria, cosas así. Recordemos que no todo el centro de cómputo está obsesionado con las computadoras nada más, sino con todos los periféricos también, cámaras web, en caso de que todavía existen las cámaras, aparte de lo que es el monitor. Los actos vandálicos, pues también, ¿no? O sea, eso se resuelve mucho con alguna cámara de seguridad, etcétera. Los fraudes. Fraudes aquí también es una cuestión ya más, creo, orientada a la ciberseguridad. Tenemos que tener pues tenemos que tener bien, capacitado el personal y sobre todo personal que sea, pues a lo mejor, si no especialista, que sepa utilizar ahí los recursos y que no vaya a caer en las típicas bromas bueno, no bromas, los intentos de fraude, ¿no? Como son, que pasa en tu tarjeta o que dale clic a este link y te vas a ganar 1 millón de pesos, cosas así, ¿no? Terrorismo, hace unos años esto hubiera sido un caso remoto, pero la situación bélica que enfrenta el mundo, pues las empresas deben incrementar sus medidas de seguridad. Esto también va desde actos de terrorismo para conseguir, no sé, algún tipo de cuota, dinero, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, para todo esto hay que elaborar un plan de contingencia. Este plan de contingencia es una presentación para tomar acciones específicas cuando surja algún evento o condición que no esté considerado en el proceso de planeación formal. Es decir, se trata de un conjunto de procedimientos de recuperación para casos de desastre. Es un plan formal que describe pasos apropiados que se deben seguir en caso de un desastre o emergencia. Materializa un riesgo ya que se pretende reducir el impacto de este. Y esto es una parte de lo que les decía, hay que a lo mejor imaginarnos el peor escenario y a partir de ese peor escenario, si tenemos la respuesta, pues alguna incidencia mínima pues ya no va a tener tanta relevancia en nuestro centro de cómputo. Pero sí, tenemos que realizar este plan de contingencia. Se recomienda establecer un modelo a partir de aquellas organizaciones que se han preocupado por su desarrollo y crecimiento. Han establecido dentro de la estructura orgánica de la empresa una función definida para la administración de riesgos y que han obtenido estupendos resultados como una disminución considerable del impacto físico y económico de los riesgos dentro de la misma organización. El plan de contingencia contempla 3 tipos de acciones, las cuales son: uno, la prevención, conjunto de acciones a realizar para prevenir cualquier contingencia que afecte la continuidad operativa, ya sea en forma parcial o total, del centro de procesamiento de datos a las instalaciones auxiliares, recursos, información procesada, la que esté en tránsito y la que esté almacenada, con la finalidad de estar preparados para hacer frente a cualquier contingencia. De esta forma se reducirá su impacto, permitiendo restablecer a la brevedad posible
los diferentes servicios interrumpidos. La detección deben contener el daño en el momento, así como limitarlo tanto como sea posible, contemplando todos los desastres naturales y eventos no considerados. Es decir, en este plan de emergencia o plan de contingencia, si lo hiciéramos por aquí, por ejemplo, en Tamaulipas, a lo mejor no podríamos o no necesitaríamos incluir un plan de contingencia contra sismos, a lo mejor algo muy básico para no dejar, pero realmente, como les digo, acá en Tamaulipas no sufrimos de eso comparado con la Ciudad de México, que digamos cada mes, cada 2 meses están teniendo un temblor, ¿no? Igual, algún tipo de, fíjense, a lo mejor la inundación por acá suele ser un poquito más eh, común a la hora de que llueve bastante en ciertas temporadas o recientemente los vientos, ¿no? A lo mejor pudiéramos tener un plan de contingencia contra la ausencia de, o sea, que de repente se nos vaya la luz, tener un plan de contingencia, tener todos los equipos conectados adecuadamente, con su tierra, con su buena polarización para que no haya ningún problema, mantenernos algún tipo de sistema de fusibles, que a la hora de que exista un pico de voltaje porque hay mucho viento y se cruzaron dos cables, pues que no pase nada. Tal vez ese tipo de, o sea, hay que ver dependiendo de dónde estemos. O sea, el plan de contingencia no siempre va a ser el mismo. Sin embargo, lo que sí podemos tener como de estándar es estas tres acciones que son la prevención, la detección y la recuperación. Esto abarca el mantenimiento de partes críticas entre la pérdida del servicio y los recursos, así como su recuperación y restauración para que, digamos, quede igual o mejor que como estaba. Denme chance de cambiar esta sesión. Nos vemos ahorita en 5 minutos. No tardo.